involucré en esta campaña porque para mí el tema de la influenza es algo que me ha tocado personalmente. Cuando mi hija tenía 1 año y medio, se enfermó de influenza, empezó a deteriorarse súper rápido y se le complicó, se convirtió en neumonía. Y eso fue espantoso, porque no solamente tenía el cuadro de influenza, sino que la neumonía y requirió hospitalizaciones. Y paralelamente mi hijo se contagió también, y eso implicó que mi esposo tuvo que irse a la casa a cuidar de mi hijo mientras yo estaba cuidando de mi hija en el hospital. Ella estaba luchando por respirar, era una bebita y no se me va a olvidar nunca, fue realmente terrible. Lo primero que noté fue que empezó con una fiebre muy alta y de ahí empezó con un poquito de complicaciones respiratorias, pero el deterioro fue muy rápido, se empezó a poner muy aletargada, al punto de que ya empezó a dormir muchísimo. La llevé al médico, pero en ese momento no le hicimos el test para ver si era influenza. Y lamentablemente, para cuando ya el doctor la vio una segunda vez, se dio cuenta de que era influenza. De inmediato me fui allá al hospital para que la hospitalizaran, estaba un poquito deshidratada y cuando ya le evaluaron toda la parte respiratoria se dieron cuenta de que la niña ya tenía neumonía. Me considero bastante informada, bastante preocupada porque ya había llevado a mi hija al pediatra, pero lamentablemente no había vacunado a mi hija contra la influenza. Las otras vacunas sí, pero la influenza había dicho, esa no es tan importante. Hasta que no me pasó a mí y me di cuenta de lo importante que es. La maravilla es que existen muchas opciones de vacunas. Hay que conversar con el pediatra, conversar con el médico para ver cuál es la mejor opción de vacuna para uno. En el caso de mis hijos y en mi caso propio, nosotros no somos muy amigos de las agujas, pero hay una versión de la vacuna que se llama Flumes, que es un spray que te lo meten en la nariz, obviamente en la consulta del médico, y te protege contra 4 cepas de la influenza. Entonces, no solamente a mis hijos les ha funcionado muy bien, a mí también en lo personal, pero de esa manera ya no tienes que estar lidiando con el pinchazo. Quiero invitar sobre todo a las mamás que tomamos el 80% de las decisiones de salud de nuestros hogares a vacunarse contra la influenza, pero sobre todo a vacunar a sus hijos. Esta es una enfermedad que podemos prevenir, así que por favor consulten con su médico, vean cuáles son las opciones de vacunas contra la influenza que hay y también extremen las medidas de higiene para así prevenir los contagios.